lo que voy a hacer. Me dedicaré a andar delante de mí, siempre derecho, hasta conseguir un lugar donde pueda vivir, trabajar y amar en paz. Un lugar donde los hombres se quieran y se respeten, en donde el amor no traiga como lastre la traición, en donde el trabajo sea digno y sirva para algo. Si algún día lo encuentro, les avisaré. Y si no, vendré a decirles que no existe y que debemos luchar hombro con hombro para hacerlo. Este parlamento, que cierra el monólogo El hombre de la rata, 1963, bien puede definir lo que ha sido la existencia de Gilberto Pinto, su autor, hombre integral del teatro venezolano contemporáneo, que se ha dedicado durante 65 años. Gilberto Pinto, dramaturgo, promotor cultural, tratadista, actor, docente, quien fuera uno de los padres del teatro venezolano contemporáneo. Nace en Caracas, en la parroquia Santa Rosalía, el 7 de septiembre de 1929, en una casa de vecindad. Sus padres fueron Leopoldo Girón y Socorro Pinto. Contrajo nupcia con la primera actriz de televisión, teatro y cine Frances Rueda, de los cuales tuvieron un hijo llamado Máximo. Unas páginas del Nacional abandonadas sobre una mesa de billar del Young Men's Christian Association llamaron su atención. Estudió en el curso de capacitación teatral entre 1948 hasta 1951, que dirigía el profesor mexicano Jesús Gómez Obregón para la juventud caraqueña desde 1947. Gilberto Pinto pertenece a una generación de teatreros que sentaron las bases del teatro moderno, justamente en una época que fue marcada por grandes cambios sociopolíticos. Tanto el estilo de actuación como las obras que se actualizaron en dicho curso eran de corte realistas. Las posiciones ideológicas del grupo, así como la del maestro Gómez Obregón, estaba inclinada a todas luces hacia la izquierda. No debemos olvidar que la gran mayoría de estos aspirantes provenían de los estratos más humildes de la sociedad venezolana. A partir de esta experiencia comienza para él una fructífera carrera en distintos ámbitos del quehacer teatral venezolano. En el CCT conoce a los clásicos Shakespeare, Brecht, Stanislavski, Ibsen, Strindberg y Chekhov. Allí tuvo primer contacto con estos grandes autores. La lectura de estos dramaturgos y teóricos será de importancia capital para el desarrollo intelectual de Gilberto Pinto. Gilberto Pinto es director fundador del Grupo de Teatro Cuicas, 1951, y del Grupo Teatro del Duende, 1955. Trabajó en la televisión venezolana en el año 1952. Su producción dramática la compone en cerca de una veintena de obras, escenificadas en Estados Unidos y en casi todos los países de América Latina, entre las cuales se pueden mencionar La Noche Moribunda, El hombre de la rata, Los fantasmas de Tulemón, Lucrecia, La buhardilla, La noche de San Juan, La guerrita de Rosendo, El confidente de la visita de los generales. También publicó los ensayos de La preparación y condición del actor, Gómez Obregón y su época, y el texto teatral Notas y contranotas para jóvenes dramaturgos. Gilberto Pinto fue profesor de las cátedras de actuación en las siguientes instituciones: Escuela Juana Sujo en Caracas, director y docente en el Instituto de Formación del Arte Dramático, Escuela Municipal de Teatro Porfirio Torres en el Instituto Universitario de Teatro, director en el Gran Teatro Omega, RCTV en Caracas, delegado en el Congreso Mundial de Teatro en Nueva York, Estados Unidos, director en Radio Mundial en Caracas, moderador del coloquio sobre Stanislavski en la cuarta sesión mundial del Teatro de las Naciones, escritor, productor, director en programas de venezolana de televisión BTV. Como director tuvo una prolífica carrera al actualizar innumerables obras, entre las cuales podemos destacar Escuadras y a la muerte de Alfonso Sastre, Los justos de Albert Camus, El hombre del clavel en la boca de Luigi Pirandello y La más fuerte de August Strindberg.
Pinto también es autor de algunos textos teóricos sobre la creación del teatro venezolano, la dramaturgia y la actuación. Obtuvo los siguientes reconocimientos, entre ellos: Premio Ana Julia Rojas, de Dramaturgia, Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia. El Nacional de Obras en un Acto, Huacaipuro de Oro. Juana Sujo, Aruba Festival Drama, el Nacional de Teatro. Y las condecoraciones, Orden Andrés Bello y Francisco Fajardo. El teatro de Pinto, observamos la presencia de una temática recurrente. Su objetivo era crearle conciencia al público sobre los asuntos que afectan a su esfera sociopolítica. La producción dramatúrgica de Gilberto Pinto está impregnada y cargada de mordaz crítica social, política e histórica. Plasmar en la escena la eterna lucha que ha librado el ser humano en contra del sistema. El propio Pinto señaló que el dramaturgo debe abordar temas que atañen a la realidad social y que deben estar al servicio de la sociedad. El fin último del teatro tiene que ser transformar las mentalidades de los seres marginales que han estado secularmente oprimidos por un capitalismo salvaje, convertidos en un ser dependiente ideológicamente. En puridad, Gilberto Pinto fue un dramaturgo, y en esto la crítica ha sido unánime, polemista y contestatario. Su gran preocupación fue siempre reflejar los problemas políticos y sociales de nuestra región. Construyó un imaginario basado en temas propios y específicos sobre la idiosincrasia venezolana y continental. Pinto configuró su lenguaje escénico a través del realismo social. En casi todas sus obras se puede palpar su apego hacia el teatro político. Pinto reaccionó frente a un entorno que le agredía, frente a una sociedad que inculcaba los derechos ciudadanos. Su mayor desideratum es que el ser humano nunca deje de soñar con la libertad. Un dramaturgo de altos vuelos que se convirtió en un claro referente escénico en el continente. Su dilatada trayectoria como dramaturgo, docente y director le dio un gran respeto y admiración dentro del espectro cultural teatral venezolano. Perteneció a una generación ya casi en etapa de extinción de hombres de teatro en el más exacto sentido de la palabra. Gilberto Pinto fue un hombre de posiciones definidas y tajantes, intransigente en su lucha contra las desigualdades de todo tipo, polemista sin concesiones. Hablar de Gilberto Pinto me cuesta un poco porque fui su compañera durante muchísimos años, pero indudablemente que marcó una etapa muy importante dentro del teatro venezolano. Bueno, el teatro, el cine, la radio, la televisión, porque Gilberto, aparte de ser dramaturgo, fue actor, fue director, investigador, pedagogo, uno de los mejores pedagogos que ha tenido el país y está clarísimo por toda la gente que formó. En cualquier parte yo me encuentro gente que formó Gilberto. Gilberto fue un hombre muy preocupado por todo lo que pasaba en su país. A él le preocupaba muchísimo y en todas sus obras está palpable, en su escritura está palpable esa inquietud que él sentía por su país. Era un hombre que escribía sobre el hecho político-social más que todo. Fue un dramaturgo que siempre se preocupó, como dije, de todo lo político-social que pasaba en el país. Era increíble, hay una anécdota buenísima que en su obra La Guardilla, una obra que fue la primera obra que trató ¿cómo te digo? El asunto de la droga, el tema de la droga, el tema del lesbianismo. Fue una obra que se quiso presentar en España y fue censurada en esa época de Franco, ¿no? Una obra que fue una de las primeritas obras que escribió Gilberto. Y esa obra nació de un pedazo de periódico
que estaba en la calle. Gilberto era increíble porque nosotros íbamos caminando y de repente había un periódico todo amarillento, lleno de agua, lleno de sucio, y él con el pie le daba al periódico para ver qué era lo que había. Era un lector empedernido. Él todos los días en la noche antes de dormir, él leía. Y todos los días a las 5 de la mañana se levantaba a escribir en una oficina que era un desorden organizado, porque ese desorden lo conocía solamente él. Ahí no se podía entrar. Yo entraba para llevarle su desayuno, porque escribía de 5 de la mañana a 10 de la mañana, todos los días del mundo. Bueno, y entonces, como decía, La Buhardilla nació ahí, de un recorte de periódico en el piso, en una calle cualquiera, y el tema de en la peripecia de la obra era que habían muerto en Francia, en un ático, 2 mujeres que tenían encerrada un merchant que las obligaba a pintar, eran artistas plásticas, y las obligaba a pintar, les daba droga para que las mujeres pintaran todo el día y él vender, enriquecerse con las obras de arte que esas mujeres pintaban. Un tema interesantísimo y una obra que se montó aquí en los años 70 maravillosamente bien. Él dirigía sus obras, le gustaba mucho dirigir sus obras, yo las hice casi todas sus obras. Incluso su última obra, Mark Grossman vuelve a casa, que es la única que no se ha montado, la terminó en su lecho ya prácticamente cuando nos dejó de este plano. Le gustaba mucho, de verdad, escribir, leer. Era un hombre de una gran generosidad con sus alumnos, era un padre. Nos enseñó la ética, nos enseñó el amor por lo que hacíamos, y eso lo conservo yo muchísimo. Era muy exigente como director, demasiado exigente. Cuando uno trabajaba con él, tenía que estar dispuesto a que tenía que trabajar muchísimas horas al día. Conversaba mucho con los alumnos, hacía trabajo de mesa, que me encanta. Eso se ha perdido, pero el trabajo de mesa es importantísimo. Y creo que dejó un legado muy grande. Todavía me piden sus obras para hacerlas, tanto acá como fuera del país. Lo han montado en Latinoamérica y en Europa. Lo han montado y me siguen pidiendo sus obras. Yo pienso que Gilberto dejó un legado y yo tengo la responsabilidad de que ese legado siga y perdure, porque fue un dramaturgo muy importante en este país. Como dramaturgo, él escribió 18 obras de teatro y 3 libros de investigación, ¿no? Uno sobre Gómez Obregón, que fue su maestro, a quien él adoró muchísimo y lamentó mucho que haya salido del país por ser comunista. Lo sacaron del país y la escuela se quedó, pero así sin él, sin Jesús Gómez Obregón. Escribió una obra sobre la condición del actor, la preparación del actor, y otro para los jóvenes dramaturgos, ¿no? Notas y contranotas. Él decía que era para jóvenes y no tan jóvenes, porque es una información riquísima sobre todos los dramaturgos a nivel mundial y nuestros dramaturgos, ¿no? Mucha información importante para la gente que quiera comenzar a escribir. Y sus obras, bueno, escribió El hombre de la rata, que es una de las obras más representadas en este país, una obra que trata de la inconformidad del ser humano en la sociedad, buenísima, un monólogo que requiere de un actor con mucha fuerza, porque es una obra que desgasta totalmente, una maravilla de obra. Bueno, escribió La guerrita de Rosendo, también sobre la guerra federal. Lucrecia me escribió ese monólogo a mí en los años 90, a raíz de un premio importante que me gané, que fue el María Teresa, y me regaló Lucrecia, que es una muchacha mantuana que reniega de su clase, que ha sido violada. Bella, un monólogo muy importante, muy fuerte también. Bueno, La Buhardilla, como dije, cómo nació La Buhardilla. Es una trilogía sobre la guerra,
la guerra de Vietnam, que fue Pacífico 45, la visita de los generales, sobre la bomba atómica, y la última esa que escribió en su lecho de muerte, una belleza de obra, que fue un hecho de la vida real, un bonzo, un hombre que viene de la guerra de Vietnam y se prende fuego frente a la Casa Blanca. Es una obra de una gran profundidad y de verdad de una estructura dramática. Sus últimas obras fueron maravillosas porque él decía que el teatro era economía, y en esas 3 obras decía todo en pocas palabras, una maravilla, ¿no? Bueno, y La Noche de San Juan, que es basada en Sueños de una Noche de Verano, bellísima, lo trajo aquí a los Tambores de San Juan. Esa obra la estrenamos en el teatro, abrió ese teatro con esa obra, la José Félix Rivas. Y bueno, todas sus obras tienen ese contenido social maravilloso. Gambito de Dama, una obra sobre la corrupción. Bueno, tocaba temas fuertes y contundentes, ¿no? Y bueno, ahí queda su obra, plasmada y muy, muy requerida, pues. El dramaturgo caraqueño, docente, director y actor de teatro Gilberto Pinto falleció en Caracas el 7 de diciembre del 2012.